Vamos a iniciar con esta clase de medicina de la comunidad. Les dejo siempre mi correo por estos lados y un valor que nos viene a bien recordar para este día es la integralidad. Integralidad en todo sentido, y créanme que para la parte de la atención primaria en salud, y más ahora que se está manejando la parte de la renovación en la APS, es tan importante la integralidad, unirnos todos en redes y equipos de atención es sumamente importante. Entonces, los objetivos que vamos a manejar para esta clase es reorganizar algunos conceptos de Alma Ata que se tienen desde la atención primaria en salud, trasladar los resultados que originaron el primer movimiento de la renovación de la APS y trasladar las bases para el desarrollo de la APS. Quiero mencionarles que este tema en sí les va a servir a ustedes para poner en autos, para hacerlo parte del sistema y de la situación en salud que se está viviendo y del marco situacional que ustedes van a utilizar para lo que es su trabajo. No es que van a mencionar los conceptos ni nada de eso, pero sí, recuérdense que nuestro sistema se basa bastante en lo que es la atención primaria en salud y tiene bastantes limitantes para poder desarrollarlas. Entonces, a raíz de eso, vamos a tener que analizar esta parte situacional para después incorporarla. O sea, todo esto que se les está dando sirve para la incorporación de un análisis en sus trabajos. Vamos a recordar un poco de lo que es Alma Ata. Y les traje, justo es un fragmento retomado de Alma Ata, que habla en el momento que definen la atención primaria en salud y que es una asistencia sanitaria esencial basados en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados, socialmente aceptados y puesta al alcance de todos los individuos, de la familia, de la comunidad, mediante su plena participación a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y en cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. En ese momento, desde ahí empezaron a entender que la atención primaria forma parte integral tanto del Sistema Nacional de Salud, del que lo constituye la función central y el núcleo principal, como el desarrollo social, desarrollo económico y global para la comunidad. Entonces, como ustedes pueden ver, todo lo que representa en su momento Alma Ata es básicamente la integralidad, en la unión de todo el ser del país para llegar hasta la comunidad. Que la comunidad acepte la atención tal y como es y las situaciones y sea participante de todo el proceso de salud y que también todo esté integrado desde la parte del desarrollo social y el desarrollo económico para todo lo que es la comunidad. Hablando de la comunidad, no solamente de los lugares pequeñitos geográficamente hablando, sino hablando de la comunidad como parte de todo un ser de un país. Bien, esta clase en sí es bien importante, pero conlleva muchas de las condiciones que ustedes van a necesitar para el análisis del trabajo que están realizando en equipo y que poco a poco se van a ir dando cuenta, les va a dar parámetros para todo ese análisis y criterio. Vamos a recordar los principios de la APS, que son básicamente empezar con la capacidad de responder de una manera equitativa y eficiente las necesidades sanitarias de las personas. Cuando ven la parte de equitativo no es igual. Hay personas que pueden estar en situaciones parecidas pero no iguales.
Entonces la atención debe de ser buena y equitativa de tal manera de tratar de llevar a todos a un potencial nivel de salud que se espera tener. Luego, tener responsabilidad y obligación de los gobiernos, una sostenibilidad y participación, la orientación hacia las normas más elevadas de la calidad y de la seguridad, tanto para el paciente como para el personal, y la puesta en práctica de intervenciones intersectoriales. Esta parte es bien importante porque conlleva todo un segmento de condiciones de interacción usando las redes propias de cada espacio y de cada lugar. Sin embargo, ustedes ven que es frecuente que en nuestro sistema de salud tengamos nuestra unidad de salud cercana, pero que las personas van a otra unidad de salud, o los que tienen la posibilidad de ir a la unidad, a una atención privada, van a una atención privada, pero no está en el mismo municipio o en el mismo lugar de su domicilio. Entonces todo esto tiene que ver, alrededor de todo esto, tiene que ver mucho la participación de las redes y de la intersectorialidad para poder manejar eso. Entonces, pero eso es parte de una educación y de promoción en salud que nos hace falta todavía trabajar. Luego, los elementos esenciales, suministro de alimento. Y eso pues uno diría, bueno, ya no tiene nada que ver lo que es el ministerio de salud para con eso. Pero si no tenemos una nutrición, no vamos a tener una buena nutrición, no vamos a tener una buena salud. Agua potable, saneamiento, eso depende en nuestro país, depende de ANDA. Y en algunos municipios depende de las alcaldías. Entonces deben de tener una buena potabilidad del agua. La asistencia materno-infantil, que no solamente es asistir a la mujer embarazada, sino que también es asistir desde la preconcepción con la planificación familiar y después la atención infantil con los niños. Las inmunizaciones, hacer conciencia de las inmunizaciones y de la falta que nos hacen y de cómo ahora la potencialización con la inmunización con la BCG, por ejemplo, está ayudando y se ha visto que está ayudando para la inmunización también ahora con el COVID. La prevención y la lucha de las enfermedades endémicas locales, para el caso, la tuberculosis, VIH, SIDA, lo que es el dengue, el CHIC, etc. El suministro de medicamentos esenciales, desde los medicamentos esenciales para las enfermedades infecciosas hasta los medicamentos esenciales para las enfermedades crónico-degenerativas y para las enfermedades endémicas. Y, por supuesto, el manejo de los traumas. Los servicios de la APS, ¿verdad? Todo servicio de promoción, de prevención, de tratamiento y de rehabilitación. Todos necesarios para resolver los problemas de salud de la comunidad. Ahora, en esta estrategia de la APS también estaba la reorientación de personal de salud hacia la APS, la participación de las comunidades, que esto es básico, y la coordinación intersectorial, la centralización normativa y descentralización ejecutiva. ¿Qué significa esto? Desde la parte, va a haber una centralización, o sea, el gobierno o el MinSal en este sentido debe de crear las normas necesarias para poder realizar toda la atención primaria en salud. Debe de ser el regidor quien tira las normas. Es el aspecto central que vamos a necesitar para eso. Pero la ejecución de esas normas no va a venir a ejecutar directamente el ministro de Salud las cosas. La ejecución debe de ser, la ejecución debe de ser descentralizada. Entonces, ¿a dónde es la ejecución? Bueno, debe de ser en cada área geográfica de influencia de cada unidad de salud. Y por eso, en la reforma, se optaron por ECOs familiares y ECOs especializados, pensando que los ECOs familiares son los que van a llegar hasta tener sede hasta en los cantones, que se logró muchos avances con eso, ya vamos a ver, han tenido muchos problemas también vamos a ver los problemas y las deficiencias.
Y la gravedad que pues este año no ha crecido para nada el sector salud, sino que vamos en detrimento de la parte de la promoción y de la prevención. Y un enfoque de riesgo, valorar los riesgos. Para eso se necesita levantar un diagnóstico, tal y como ustedes lo realizaron en la comunidad anterior. Y la coordinación docente asistencial y la cooperación internacional. Esas eran las líneas de acción que tenía la atención primaria en salud cuando se empezó. Ahora, a pesar de que Alma Ata, miren ustedes desde qué año viene. Alma Ata viene desde 1978. Alma Ata nace con un eslogan, con un objetivo, como ahora se manejan los objetivos de milenio, con un objetivo internacional de salud para todos en el año 2000. Pero resulta que, si bien es cierto, vemos notable progreso en los registros en el ámbito de la salud, pero en las últimas décadas han sido muchas condiciones de desigualdades a nivel de la salud. La naturaleza de los problemas sanitarios han cambiado. Tienen un sentido poco previsible, hay un ritmo inesperado de las cosas. Bueno, lo estamos viviendo hoy con la pandemia. Existe una atención no regulada de carácter comercial. Ustedes han visto cómo se ha ido comercializando con la salud, de tal manera que hay países como Chile, como Colombia, ahora ya también Honduras, México, que tienen sus modelos de salud que ya son privatizados en su mayor parte, y todas las personas deben de pagar a una aseguradora, deben de pagar a una cooperativa, deben de pagar a terceros para que se afilien a segundos y poder tener una atención de salud por medio de paquetes contratados. Entonces, se ha comercializado increíble, con un derecho que tenemos todos a tenerlo. Esto es una realidad. Yo creo que de alguna manera se está viviendo a nivel global. Los derechos están cada vez más politizados. No se está velando por el derecho, sino que se está velando por un patriarcado politizado para ganar votos en algún momento. Y el envejecimiento y las consecuencias de la mala gestión de los procesos de urbanización y de la globalización que están exagerando. Ustedes vieron cómo durante la tormenta Amanda se ha visto tantas condiciones de vulnerabilidad para con todas las condiciones urbanísticas que tenemos en el país. Procesos de globalización que aceleran la propagación de las enfermedades, lo estamos viviendo. Y esto que yo les escribí aquí, esto lo retomé de un informe del 2014 que sirvió, perdón, de un informe del 2008 que sirvió para potencializar la renovación de la atención privada en salud. Desde entonces se estaba visualizando que la globalización está facilitando la propagación de enfermedades transmisibles a nivel mundial. Y por supuesto también el incremento de la carga de trastornos crónicos y de enfermedades no transmisibles. Entonces todas estas condiciones son las que están armando muchas situaciones no previstas y no retomadas desde el Alma Ata, y que se han ido transformando a través del tiempo. Entonces, esto es algo sumamente importante que ustedes lo vayan viendo. Nos va a servir para el análisis de los trabajos que estamos haciendo, un análisis del marco situacional y del marco teórico que vamos a tener que trabajar. Y es esto, la parte de la fragmentación también de los servicios de salud. Es debe de ser parte del análisis que vamos a trabajar, porque nos conllevan muchos problemas en cuanto a la cantidad y a la calidad y a la distribución de los recursos. Los modelos de organización son contrarios a la integración y las conductas y las normas culturales de la población y de los proveedores del servicio, sin contar ninguna normativa o ninguna ley, ni propuestas de ningún tipo de regulación. Y les voy a poner con esto un ejemplo. Una compañera tiene a su hijo, pero la compañera
trabaja en una institución pública. Todas las instituciones públicas tienen una clínica empresarial, al igual que las empresas privadas. Tiene el seguro social para poder ir a atenderse. Entonces, pero el esposo es maestro. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando el hijo se enferma, y lo que es no muy poco usual, sino que ya ven que los niños cuando tienen entre 4 y 5 años visitan al médico al menos sus 5 o 6 veces en el año. Pero resulta que esta compañera lo llevaba al seguro social para pasar consulta. Si tenía alguna gripe o alguna cosa, el ritmo y el ciclo era el mismo. Lo llevaba al seguro social para pasar consulta. Lo llevaba a la unidad de salud que quedaba más cercana de ella. Si al siguiente día no mejoraba, lo llevaba entonces al médico de las clínicas de bienestar magisterial. Y si todavía le daba el tiempo, lo llevaba a JEPIN, que es una asociación de sindicatos, si mal no me recuerdo, de maestros. Entonces, lo terminaba llevando y después, como no estaba conforme y era el tercer día y el niño no mejoraba, entonces lo terminaba llevando al médico privado, porque ella tenía la posibilidad de pagarlo. Gastó el Sistema Nacional de Salud con ella, con el niño. Se gastó en bienestar magisterial, se gastó también a nivel privado, se gastó también a nivel de sindicato, básicamente es una ONG. Pero ¿qué viene? Como está fragmentado el sistema de salud, ese niño pasó 5 consultas diferentes, medicamentos diferentes, y en cada lugar se los dieron y eran gratis. Entonces, con solo eso llenó todas las condiciones de las condiciones económicas. Fuerte, cargó al sistema, porque todos los sistemas van valorándose. Si ustedes ya vieron lo que vienen los modelos y la financiación de esto, entonces cargó al sistema. Pero ¿qué conlleva esto? El sistema no tiene la capacidad para poder tener. Ustedes me van a decir, pero hay mucha gente que busca la segunda opinión, y está bien buscar una segunda opinión a veces en salud, pero ¿por qué hay necesidad de buscar una segunda opinión? Porque la capacidad y la capacitación de las personas, del personal de salud, ya una vez trabajando y en campo es poca. Entonces no se van ampliando ni mejorando los conocimientos para poder desarrollar mejor el personal de salud. Entonces cada quien los desarrolla por su lado y les desarrolla lo mismo. Para el caso Seguro Social y Bienestar Magisterial lo estaba desarrollando en lo mismo. No estaba desarrollando en IRAS, no estaba desarrollando en manejo de alergias. Pero la parte del seguro, de la unidad de salud se había quedado con un desarrollo de IRAS solamente para valorar las referencias hospitalarias. Entonces, por eso era necesario llevar a todo eso así, pero fue carísimo para el sistema y es un gran problema para el sistema. Y luego viene la segmentación. Y en la segmentación vamos a ver, hay un subsistema con diferentes modalidades y de financiamientos, y entonces la afiliación y la provisión de cada uno de ellos es especializado. Como les mencionaba, está la afiliación diferente que se tiene para el Seguro Social, la afiliación diferente que se tiene para bienestar magisterial. Y si en la familia o uno de los hijos o el esposo también está es militar, entonces también puede ir a la parte del COSAM. Si es entonces, este maestro puede ir a bienestar magisterial. Pero ahí está la unidad de salud para todos, y eso ahí cualquiera puede entrar, sea asegurado, no sea asegurado, tenga bienestar magisterial, no tenga bienestar magisterial, tenga dinero o no tenga dinero, puede entrar a la unidad de salud y entra entonces al Sistema Nacional de Salud. Pero coexisten muchas entidades públicas, en seguros, diversos financiamientos, asegurados y proveedores. Toda esta gama, cuando es tan amplia, conlleva a que muchas personas, imagínense así como esa compañera que yo conocí, les estoy hablando solo de un caso, para una gripe de un niño. El niño tuvo 5 consultas.
las 5 consultas que debió haber tenido en el año, pero las tuvo en un solo proceso. Quiere decir de que lo más probable es que este niño tenía de 30 a 40 consultas en el año en diferentes centros de salud de diferente financiación, de diferentes condiciones también. Entonces, lo que se vio es que a pesar de trabajar, de querer trabajar la atención primaria en salud y a pesar de todas las líneas que vimos, a pesar de que queríamos que fuera participativa con la comunidad, a pesar de todo eso, estamos viendo y ahora se está manifestando con mucha mayor fuerza. Estamos viendo que la fragmentación nos lleva siempre a problemas en la equidad, a problemas en el acceso, a problemas en comunidades sanas. ¿Por qué en el acceso? Porque no todos tienen el mismo acceso. Cuando la compañera llevó a su niño, que ya lo había llevado al Seguro Social, pero lo llevó a la unidad de salud, muy probablemente le quitó el cupo a alguien que de verdad podría necesitarlo y que no tenía otro acceso para poder ir al Seguro Social. Y entonces le quitó el acceso a otra persona. La mercantilización. Ustedes ven cómo ahora hay muchas cosas que en el MinSal, en el Ministerio de Salud, no se tienen. Por ejemplo, la parte de los TAC, la parte de los, de algunos tipos de ultrasonidos, la parte de algunos de mamografía, incluso creo que solo hay un aparato para todo el país. Tal vez ya hoy haya 2 aparatos. Entonces eso toca que comprarlo, se está mercantilizando con todo lo que es la salud, porque entonces dependemos de una empresa privada que esté dando esos servicios al MinSal, y si no, pues también hay que hacerlos afuera. ¿Y quién los hace afuera? Solo quien tiene la capacidad de pagarlos hasta después. Y el hospital centrismo. Si no estoy en el hospital, no me siento bien como médico, no me siento bien como enfermera, estoy perdiendo la clínica, estoy perdiendo los conocimientos. No hay un fortalecimiento de lo que es la promoción y la prevención vista desde pre el hospital y en el hospital. Creen que en el hospital no van a tener que ir a hacer prevención. Y hay que hacer prevención secundaria, que es sumamente importante. Luego, este informe también se lo subí en la plataforma y lo tienen ustedes ahí. Y vamos a ver los 5 fallos comunes que se vieron a nivel internacional. Esto fue a nivel mundial en la atención privada en salud y no solo acá. Claro, aquí en El Salvador se visualizó con mucho mayor énfasis algunas condiciones. Por ejemplo, una atención inversa. El gasto público en salud suele beneficiar más a los ricos que a los pobres. ¿Por qué? Porque el gasto público termina siendo y ayudando. El gasto público no es más que el gasto en el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa en la mayor parte de los países? La parte del gasto público, por ejemplo, en el seguro social, lo que el país, nuestro país, aporta presupuestariamente al seguro social, le aporta a bienestar magisterial, le aporta a sanidad militar. La parte del presupuesto es bastante fuerte y quizás es casi que la mitad de lo que le aporta al Ministerio de Salud. Entonces, estamos hablando que para el 10% de la población, el presupuesto de salud que se va al seguro, a bienestar magisterial y a sanidad militar es casi que la mitad de lo que se va para el 100% de la población del país. Por ejemplo, entre bienestar magisterial, seguro social y sanidad militar, no atienden más que como el 11% de toda la población. No sé si me explico en esta parte del presupuesto. Se va más presupuesto para ese 11% de la población que para el 100% o el 89% de los salvadoreños que son atendidos directamente solo por el MinSal. La atención es empobrecedora. Sin protección social, los pobres pueden verse enfrentados a gastos catastróficos. Y ustedes lo están viendo.
con todas las condiciones, la mayor parte de las personas a nivel de los municipios, a nivel rural e incluso a nivel urbano, están teniendo que comprar algunos tipos de medicamentos porque las condiciones del cuadro básico que se maneja a nivel de la seguridad, a nivel nacional, no siempre cubre las expectativas. Y también cuando hablamos de protección social, hablamos que, por poner un ejemplo, una persona con cáncer y que no tenga seguro social, o aún que tenga seguro social, toda la atención está centralizada a nivel de San Salvador. ¿Cómo hacen las personas para pagar, costear el transporte y pagar y costear todas las condiciones de que a veces se tienen que quedar aquí y tienen que pagar un alojamiento, un hostal para poder quedarse aquí, a pesar de estar atendidos en el Instituto Nacional del Cáncer, que es la parte pública para la atención del cáncer? Pero eso es carísimo para las personas. Es como estar pagando $25 por cada consulta. Ellos tienen que pagar $25 más para el hostal, más el transporte que condiciona a nivel interdepartamental y todas las condiciones tremendas que esto conlleva. Y la atención fragmentada, que el ejemplo que les estaba poniendo. Y una atención peligrosa por sistemas mal diseñados que no garantizan seguridad e higiene necesarias. ¿Por qué? No hay normativas y las normativas que hay no tienen, como decían por ahí, no tienen dientes ni garras. De tal manera que tenemos sistemas mal diseñados y podemos ver que desde los directores de la unidad de salud no tienen tiempo para estar trasladando justificaciones de por qué necesitan mejorar sus condiciones de infraestructura de las unidades de salud. Y vemos las condiciones de las infraestructuras de las unidades de salud muy precarias. Y en otras vemos unidades de salud muy bonitas y muy aseadas, con unas condiciones muy buenas a través de en cuanto a infraestructura e higiene. Entonces, ¿por qué esas diferencias? ¿Y por qué unos sí están en peligro de atención y otros no? Entonces, falta todavía condicionarse a la normativa y a la calidad. Luego, una orientación inadecuada de la atención y asignación de los recursos que se concentran en recursos curativos. Y si bien es cierto, se requieren de recursos para tratamientos, pero también se requieren recursos para tratamientos de prevención secundaria. Ustedes recordarán lo que significa esto: disminuir, mejorar las condiciones de rehabilitación. Y cuando hemos visto, aparte del CRIOR en San Miguel y otro semejante que está en Santana, no tenemos otras opciones para rehabilitación en salud. Las terapias de rehabilitación en cuanto a fisioterapia, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la enseñanza para las personas ciegas, están concentradas solamente en la escuela dueña, por ejemplo, para personas ciegas. Están concentradas, por ejemplo, solamente en el ISRI para las personas con problemas auditivos y del habla para los niños, y algunas atenciones que tienen en San Miguel y en Santana, pero fuera de ahí no hay más. Entonces, la orientación se ha visto solamente, bueno, hay que ir a curar y entonces vamos al hospital. Tanto que muchas faringoamigdalitis terminan siendo neumonías, terminan siendo bronconeumonías. ¿Por qué? Porque hubo una mala atención. No se visualizó desde el primer nivel la necesidad de una mejor calidad de la atención, de mejorar las condiciones para las terapias respiratorias, sino que se pensó solamente en mejorar y ampliar más camas. Es casi como lo que nos está pasando en la pandemia. Se está buscando tener más camas UCI, pero no se están haciendo cercos epidemiológicos reales que puedan llevar a tener condiciones propias, de tener más pruebas en ese lugar, de aislar a las personas que son contactos, de cerrar pasajes, de cerrar calles donde hay
hay casos comprobados. No se está trabajando en prevenir los servicios curativos. Entonces, eso es parte de que cuando pasamos por estas materias de salud pública, no se está visualizando las condiciones de prevención. Así es que les hago un llamado para los que van a ser ministros de salud en un futuro, que créanme que más de alguno de sus compañeros va a ser ministro. Atención con la prevención y la promoción en salud es prioridad. Entonces, nacen estos ítems de por qué renovar la APS. Hay cambios demográficos, hay cambios epidemiológicos de cuando nació la APS, hay profundos cambios políticos, económicos, sociales, culturales, la globalización que hay ahora no se visualizaba en aquel entonces, en 1978, no conocíamos lo que es Internet, para ese entonces solo teníamos el canal 2, 4 y 6, bueno, el 6 empezaba a funcionar, todavía yo vi el 6 cuando no funcionaba durante el día, sino que empezaba a funcionar a las 4 de la tarde. Pero son condiciones que han cambiado totalmente. Hay una acumulación de lecciones aprendidas, de buenas prácticas que sí se tienen y de buenas prácticas que se tienen que profundizar y mejorar y ampliar incluso. Y se me quedó mencionar esto, que es la agenda inconclusa de las inequidades y de la exclusión social. Por ejemplo, todas esas condiciones que hemos hablado. El avance en ciencias tecnológicas de la información y de las comunicaciones y las visiones divergentes sobre la APS. Se pensó que APS era solo para que la unidad de salud de allá, de aquel pueblo perdido, fuera nada más la que funcionara como APS. Pero la APS es para todos los niveles de atención. De hecho, que por ahí les puse un video que me gustó mucho. Se basa en un artículo de parte de Cielo, que es una revista cubana, que explica muy bien que la atención primaria en salud va reforzando todas las redes nivel a nivel. Entonces, es muy importante, así es que lo ven. Esto es un esquema que se hizo como muy famoso, que conlleva desde los valores y los principios y los elementos esenciales de todo el sistema de salud basado en APS. Se los voy a poner en algo en grande para que lo podamos leer mejor. Y miren cómo está. Es muy bueno este esquema porque nos habla como principales ejes y valores el derecho al mayor nivel de salud posible. Ya no habla solamente del derecho a la salud, sino del derecho al mayor nivel de la salud posible, la equidad y la solidaridad. Luego vamos con los principios, que son desde la sostenibilidad, el principio de justicia social. No estamos hablando ni de comunismo, ni de ningún partido político, ni de nada. Estamos hablando de verdadera visión de justicia social. Estamos hablando de responsabilidad y de rendición de cuentas. La rendición de cuentas que siempre conllevan a los gobiernos está regulada en la Ley de Acceso a la Información Pública, la rendición de cuentas. Esperamos que se pueda estar dando de una forma transparente todo lo que se puede estar dando. Tenemos también la parte de la orientación hacia la calidad, dar respuestas a las necesidades de la población. O sea, tenemos que mantenernos haciendo diagnósticos, actualizar, aunque sea cada 5 años. Pero, por ejemplo, el último censo que tenemos no conllevaba muchos aspectos de salud y el último censo poblacional que tenemos es del 2007. Y el último estudio que es con respecto a las enfermedades no transmisibles es del 2008. Entonces estamos hablando de condiciones en las que sí hace falta muchísimo para mejorar para visualizar las necesidades en salud. La intersectorialidad, la participación y la sostenibilidad. La participación comunitaria es importante, ¿verdad? Es difícil manejarla porque la cultura nos está diciendo casi solamente señalemos lo malo, critiquemos y veamos solo lo malo.
y hagamos manifestación porque esto está malo, pero la participación es necesaria. Hay que orientarla, sí hay que orientarla, hay que enseñarle a las personas cómo se debe de participar. Hasta en eso debemos de empezar a enseñar. Y eso tiene que ver mucho con la familia y tiene que ver mucho con lo que es el Ministerio de Educación también. Luego vamos a ver que todo lo que está alrededor son los elementos esenciales y vamos a ver que tenemos desde los recursos adecuados sostenibles, recursos humanos adecuados. La universidad espera estar formando recursos humanos adecuados, la organización y la gestión óptima, las políticas programadas. Tenemos que tener una política en salud básica, fuerte, que sea de Estado, que no se cambie cada 5 años con cada cambio de gobierno, sino que esté visualizado para realmente el enfoque de la población y no politizarla. Un marco político legal e institucional sólido. El marco político no significa partidos políticos, no se entienda así. En marco político estamos hablando de un marco de visión de país completo, de misión en cuanto a todo lo que es las condiciones de salud, qué es lo que como país necesitamos y que en eso se deben de enfocar, esté quien esté sentado a nivel ejecutivo, a nivel de la asamblea, a nivel del órgano de justicia también. Y los mecanismos de participación activa, que es la parte que se tiene que mejorar, los ciudadanos apropiados o empoderados. Ustedes pueden ver, son condiciones muy buenas que se estuvieron trabajando. Y esto es la parte de cómo se visualiza como sector de coordinación. Y ustedes pueden ver que está íntimamente relacionado con la parte de la hospitalización, con la parte de las ONGs, la parte de los servicios especializados de prevención, las partes de las atenciones especializadas y los servicios diagnósticos. Todo debe de estar integrado para estar a la mano con respecto al equipo de atención primaria en salud y poder estar de una manera continua. Vamos a ir terminando de cómo se visualiza en la APS el nuevo sistema de salud. Y se define el nuevo sistema de salud con la renovación de la APS como un enfoque amplio de las organizaciones y cooperaciones de los sistemas de salud, que hace el derecho de alcanzar el mayor nivel de salud posible. Su principal objetivo y tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. Esto es algo tan importante, la equidad y la solidaridad del sistema, visualizado desde todo punto de vista en el sistema como tal. Si alguien me ayuda con la lectura de este párrafo, porfa. ¿Lo pueden ver? Gracias. Dígame, Adriana. Un sistema de salud basado en la APS está conformado por un conjunto de elementos estructurales y funcionales esenciales que garantizan la cobertura y el acceso universal a los servicios, los cuales son aceptables para la población y promueven la equidad. Presta atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo. Pone énfasis en la prevención y la promoción y garantiza el primer contacto del usuario con el sistema, tomando a las familias y comunidades como base para la planificación y la acción. Fíjense cómo se viene planificando todo esto desde el 2007 y se está retomando, tanto así que en la reforma de salud que se dio a partir del año 2011, quedó plasmada en un libro que es muy bueno y lo vamos a tener que ver en algún momento para poder sistematizar algún análisis dentro del trabajo también, porque la parte de retomar a las familias y las comunidades sigue siendo vital y sigue siendo abandonado. Y déjenme contarles que si bien la reforma lo retomó y se empezaron a formar todos los ecos,
no terminaron de conformarse todas las condiciones que necesitaban la reforma en los primeros 5 años. Claro, era una reforma muy ambiciosa, muy buena. La verdad que la doctora Rodríguez, Isabel Rodríguez, hizo un gran trabajo documental en esa reforma con todo el equipo que tuvo, y se apoyó bastante en lo que es la APS y el desarrollo de esta, pero faltó todavía algunas condiciones legales y presupuestarias para poderlas desarrollar, y que lastimosamente ni siquiera el gobierno que estuvo vigente posteriormente y que fue del mismo partido no le pudieron dar la continuidad de cómo empezó y con la fuerza que se dio. No hubo un marco político, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Un marco político que apoyara y que se desarrollara desde la base legal para poder mejorar las condiciones y poder llegar hasta las comunidades y la familia. Y igual, todo siguen hablando de la parte del sistema, que van buscando desarrollar los mecanismos activos con el fin de maximizar la participación individual y colectiva en la materia de salud de las personas. Es que la participación es importante y tenemos una cultura de participar solamente cuando queremos ir a poner el dedo, ¿sí o no? ¿Se han fijado? La gente cuando es de ir a poner el dedo y de quejarse del médico, ahí van. Pero cuando es de poner de su parte de la responsabilidad, aunque sea en el buen uso de la mascarilla, si es que la usan, porque hoy cuánta gente se ve en la calle sin uso de mascarilla, están prestas a negarse, y esa es parte de la participación social que necesita el país, gente responsable que quiera utilizar. Y estoy hablando solo de un pequeñito punto para en la situación que estamos hablando aquí. La gente responsable que sepa empoderarse de que está utilizando la mascarilla por respeto, por solidaridad y porque queremos terminar con esta pandemia en este país. Y porque no me quiero enfermar yo, porque no quiero enfermar al otro, porque no quiero llegar a enfermar a mi familia en la casa. Con solo el hecho del buen uso de la mascarilla. Bueno, primero del uso y luego del buen uso, pero no lo tenemos ahí. Entonces, eso es parte de la participación. Si la gente participara, por eso es que ha tenido tanto éxito para el manejo de COVID en Cuba, por ejemplo, porque en Cuba, aparte de que la gente tiene que participar activamente y positivamente, porque no puede solamente andar poniendo la queja, porque ya sabe que al ponerse la queja sobre un médico, llevan al médico preso y probablemente lo ajustician. Ustedes saben como más o menos, me imagino que han leído el sistema de Cuba. Ha cambiado, es un poco más flexible, pero también el que no sigue las normativas y las leyes de sanidad son llevados a la cárcel. Entonces, si bien es cierto, ahora ya es un poco más flexible, no es como antes, la gente le ha quedado esa cultura y le ha quedado tal vez el movimiento. Y hablo de que ha habido un poco de miedo, ¿verdad? Para poder desarrollar todas las condiciones que ellos viven, pero también con el pasar de los años han podido desarrollar mucho la cultura de respeto y de salud y de prevención. Ellos pueden hacer allá mil cosas y Cuba puede ser lo que quieran, pero tienen mucho respeto y mucho accionar en la prevención de salud. Y en eso se ve en la gente actuando. De igual manera lo han logrado en Uruguay. Y Uruguay, sin tener una historia tan grande, tan larga en cuanto a sistemas, con un presidente fuerte, se me fue la palabra, anarquista, pero no es esa la palabra correcta. Pero bien, entonces con la renovación, imagínense desde dónde viene, 2007, estamos hablando que ustedes estaban bien chiquititos cuando esto sucedió. Ya los países se comprometieron. Esta reunión de Montevideo fue en el 2008. 2007 estábamos viendo que ya se estaba valorando cómo debían ser el sistema. Esto fue 2007, miren. Pero en 2008, en Montevideo, se da ya el asentamiento de que tenía que haber esta declaración y que la renovación primaria en salud. Y se firma. Y la firman y la ratifican los países. Perdón, y la firman y la ratifican los países.
de tal manera que ellos buscaban, y los mayores cambios que se dieron, siempre estamos hablando de la inclusión y de la equidad. E inclusión, ustedes saben que también es muy fuerte la referencia para con las personas con discapacidad. Pero hoy por hoy tenemos muchos centros comerciales, condiciones de instituciones públicas del país, de empresas privadas que no tienen estructuras inclusivas para personas con discapacidad. Llega alguien en muletas o en silla de ruedas y simplemente no puede entrar. Pero bien, los países se comprometieron a facilitar la inclusión y la equidad, a promover los sistemas de salud basados en APS, a potenciar la promoción de la salud y la atención integral, a fomentar el trabajo intersectorial. Si necesitamos mejorar y disminuir la cantidad de alcoholismo, entonces unámonos también con las personas de Alcohólicos Anónimos a que trabajen también con nosotros. Y créanme que muchas unidades de salud lo hacen. Lástima que no van a ver también a los hospitales. A veces hay algunos hospitales, el Hospital San Camilo empezó hacían visitas a las personas ingresadas por cirrosis. Se habían hecho coordinaciones para que ingresaran. Hoy día no sé si lo logran seguir realizando. Ojalá que así fuera, porque es un trabajo intersectorial a un segundo nivel de salud. La orientación hacia la calidad de atención, fortalecer los recursos humanos en materia de salud. Y me voy a ir a este último, el fortalecimiento de las redes y de las asociaciones de cooperación internacional de la atención primaria en salud. Esto es bien importante porque parte de nuestro país cerró las puertas precisamente antes de estas condiciones, poniéndose como un país de renta media, de tal manera que el apoyo y la cooperación es bien poca y siempre piden algunas condiciones, pero yo los invito para que en algún momento conozcan la página de becas del Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé si alguien ya conoce esa página. No. No, doctora. No, doctora, yo no. No, doctora. Vale, ok. Les invito que al salir de esta clase se metan al Ministerio de Relaciones Exteriores y conozcan la página. Ahí se van a un apartado que está casi como, le va a salir como a su mano derecha de la pantalla, el área de becas. Y hay unas becas buenísimas y se pierden en la cooperación y es parte del desarrollo. Hay becas muy buenas, hay becas que son a veces completas, hay cursos completos, hay becas que son también alrededor de maestrías y hay becas hay muchas becas para medicina que cubren a veces el 50%, a veces el 60%, o cubren todo, pero que hay que pagar la manutención de uno allá, o sea, dónde vivir y cómo vivir, pero le cubren los estudios. Entonces son cosas que a veces tenemos la oportunidad y se pierden. Hay una gran cantidad de todas esas becas que se pierden. Entonces yo creo que es muy buena opción para que ustedes vayan conociendo lo que hay, lo que existe y en qué condiciones se dan, porque son muy buenas. Hay muchas cosas muy buenas ahí. Y bueno, con esto básicamente terminamos. Les he dejado parte de todo esto. Siempre vamos a seguir viendo algunos videos para la interacción del aprendizaje. No, doctora. No, doctora. Ok, porque podríamos quedar valorando algún tipo del planteamiento del problema, porque sí me interesaría que puedan visualizar ir organizando la información, ¿verdad? Este es un cuadro que es una propuesta que se tiene al respecto, ¿verdad? Estas primeras diapositivas son solamente para refrescar y para que ustedes vayan clasificando desde ya su investigación. Entonces, si vamos a tener que retomar las características, toda investigación vamos a retomar estas características, ¿verdad? Y van a ser bien importantes que ustedes en algún momento las expliquen, que ustedes quieren hacer una investigación científica que pueda ser reflexiva, sistemática, controlada, empírica y crítica, ¿verdad? Ahora, a sabiendas ustedes de lo que cada una de todas estas condiciones conlleva. Y los tipos de investigación. Como vamos a hacer una investigación bibliográfica,
La investigación bibliográfica puede ser argumentativa o de tipo exploratoria o informativa de tipo expositiva. Ustedes verifiquen a dónde se van a ubicar. Y depende a dónde se ubiquen, y verdad, esto va a ir en su planteamiento del problema. Esta es una investigación que tenemos como, que vamos a querer tomar como postura sobre el tema tal y tal y tal y tal, que va a ser nuestro elemento para estudiarlo y que vamos a considerar las consecuencias y algunas soluciones posibles ante este problema. Miren que solamente este tipo de, esta redacción ya les va a ayudar para ir metiendo dentro de esta redacción la redacción que va a ir teniendo en su trabajo. Si ustedes quieren algo solamente informativo, expositivo, que sugiero que la mayoría puedan ser de este tipo, ¿verdad? Son más factibles, más accesibles, van a conllevar un poquito de menos de condiciones de buscar situaciones de comprobación científica, ¿verdad? Pero esta no busca objetar un tema, pero sí busca recrear un contexto teórico de investigación. Entonces ustedes van a abrir las puertas para otras investigaciones, puede ser. Y se vale de fuentes confiables y de la selección y del análisis de material, ¿verdad? En cambio, sí vamos a buscar considerar consecuencias y soluciones. También es una apertura. Acuérdense que toda investigación bibliográfica es una apertura para otras investigaciones. Entonces, también va a ser muy factible que podamos hacer estos, pero aquí ya vamos a poder dar y definir más consecuencias y soluciones posibles. Y puede ser, porque a la hora de las horas los que han retomado, por ejemplo, los casos de los medicamentos que pueden estar dando problemas cardíacos, que pueden estar dando también los problemas de la obesidad relacionada con COVID y todas las condiciones, pueden ser que puedan estar dando soluciones posibles y mejorar condiciones al respecto. Todas pueden dar unas, así que eso es libre para ustedes. Y luego los pasos correctos para la información. Ahorita ustedes deben de ser los mayores acumuladores de referencias posibles. Y buscar en internet, buscar en las redes sociales, buscar artículos en los journals, en el journal es muy bueno el journal de la Universidad de Inglaterra. En el Lancet también es muy bueno, para buscar información. Buscar noticieros, preferentemente que sean noticieros grandes, como la BBC de Londres, como CNN, noticieros también importantes a nivel nacional para basarnos en algunas cosas. Traten de disminuir un poco lo que son noticias, aunque se pueden retomar con algunas condiciones de referencia, pero también no necesariamente confiables, pero sí se hace referencia y ellos dicen eso, pues allá ellos sí es mentira o verdad, pero para condiciones de las referencias pueden tomar también algunos periódicos digitales. Hay que tener cuidado un poco con eso, cuál de estos vamos a ir clasificando también como de alta seguridad en cuanto a la información. Entonces ahorita, ¿verdad? Ustedes deben de ser los mayores acumuladores de referencias y obtener eso. E irlos a ordenar al cuadrito que les enseñé, que es la diapositiva que viene en continuación. Y luego incorporar todos los elementos para el plan de trabajo, fichar y redactar, ¿verdad? Fichar cada una de todas estas referencias para poderlas tener al final una buena bibliografía bien hecha. La redacción de todo el documento, confrontar y verificar alguna información. No vaya a ser que en un pedazo estemos confirmando y diciendo que sí, tal cosa, y que más adelante estemos diciendo que no, tal cosa, ¿verdad? No vaya a ser que vayamos en eso. Hay que confrontar y verificar toda la información y corregir las revisiones finales, que eso va a ir siendo tu paso. Es lo que yo quiero que hagamos ya en septiembre, octubre. Miren, solo corregir y hacer revisiones finales para que no nos estén alcanzando el tiempo. Porque ya vieron que solo con lo de la idea hay grupo que ya está atrasado, digamos, sus 3-4 días.
Entonces, la organización de la información, que es este cuadro, como les repito, es para que ustedes lo valoren, ¿verdad? Manejando solamente que sí, que toda conceptualización académica tiene que tener un resultado de una investigación o ser un libro de texto específicamente. Doctora, ¿Mande? perdón que le interrumpa. Una compañera le falló el internet y como que lo sacó, entonces está intentando entrar. No sé si... Fíjese que los videos de la semana pasada pueden servirles mucho para poder establecer esto. Quisiera que los revisaran, por favor, nuevamente para poder establecer bien todo el planteamiento del problema, que va a conllevar más revisión también de literatura, de marco teórico y poder hacer todas las condiciones bibliográficas también al respecto de la organización. Esos son algunos de los links que les puse para lo del planteamiento del problema. Y también ahora los elementos que va a tener lo que vamos a trabajar a continuación. De aquí hasta la próxima semana, que es cuando ya tenemos que tener terminado prácticamente el capítulo 1, vamos a trabajar la situación del problema, el enunciado del problema, los objetivos que vamos a seguir en investigación, el contexto de estudio y la justificación. Eso es lo que se espera que se trabaje. Ahora recordarán que en la presentación anterior yo les puse un cuadro en donde vamos a llevar de forma esquemática también el desarrollo de este trabajo para que ustedes, y este cuadro lo vamos a desarrollar a partir de la asesoría, ¿verdad? Básicamente no es, repito, no es tarea, es para apoyo y ayuda del mejor que hacer al respecto. Entonces, a continuación vamos a tener cada una de las condiciones que se van a desarrollar en el planteamiento del problema. Y nos vamos a quedar con la situación problemática, que va a llevar toda la descripción de la situación alrededor que se hace con todo de todo lo que vamos a investigar. Vamos a enfocarlo al contexto de factores generales y vamos a ir de lo general a lo específico hasta llegar a la parte donde ustedes quieren trabajar el problema. Y entonces vamos a tener breves antecedentes, situación actual, actores, instituciones involucradas, causas probables, datos, magnitud, gravedad, etc. Todo eso lo vamos a tener que ir ordenando. Sugiero que cada uno de todas estas separaciones en comitas puedan ser como pequeños ítems de subtítulos que se puedan ir desarrollando para que no nos perdamos en cómo vamos a desarrollar toda la situación del problema. Y luego también la orientación de las respuestas que se buscan, redactar una buena pregunta y valorar que no siempre en la pregunta o en las preguntas que se hagan como planteamiento, como enunciado del problema, se comunica todo el problema en su totalidad. Finalmente, las preguntas generales tienen solamente que aclararse y delimitarse para esbozar un área del problema. Entonces nos vamos a valer también de algunos esquemas y de algunas condiciones para poder mejorar todo esto. Y así vamos a llegar hasta esta. Nos vamos a quedar hasta este punto en esta clase y vamos a darle continuidad para el día de mañana a las 9 de la mañana. Nos vemos el día de mañana, entonces a las 9 de la mañana va a ser la próxima clase. Vamos a terminar de ver lo que es planteamiento del problema. Ahorita ya tienen una primera parte de lo que es la situación del problema y pueden irla trabajando para que en cuanto ustedes vayan teniendo ya todas estas partes que van a ir en el capítulo, se puedan ir subiendo en el foro, ¿verdad? Y podamos irlo trabajando.